Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí para iniciar una sesión. Tuvimos por aquí algunas fallas técnicas, pero ya estamos con el material correcto en esta sesión del día de hoy. La misma que comprende pues la clase que sería la del sábado 29 de octubre del 2022, y en la continuidad que estamos dando a nuestro temario, pues el día de hoy abarcamos 2 puntos más de lo que es la unidad número 3, y con estos cerramos. La licenciatura en Derecho tiene a bien desarrollar una asignatura que pues se llama Introducción al Estudio del Derecho, y bueno, cerramos justamente la unidad 3, que se llama Clasificación y División del Derecho, y en esta unidad cerramos con el tema 3.8, que es Derecho Federal, Local y Municipal, y el 3.9, que son las ramas especiales. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión con ustedes, audiencia? Bueno, examinar la clasificación y división del derecho con el fin de identificar los rectores de la conducta. Recordemos que hasta lo que hemos visto ahorita, pues la idea del desarrollo de todos estos temas, pues es ver cómo a partir de las bases de los estudios que introducen al derecho, pues nosotros vamos a ir viendo cómo muchos de ellos buscan intervenir en la conducta de las personas cuando ésta no es pues debidamente realizada de acuerdo a un marco de derecho. Por eso, durante esta sesión, el propósito es que ustedes identifiquen los rectores de la conducta humana y que sobre todo escuchen esta sesión grabada, porque es una de los requisitos para hacer las actividades que el día de hoy se les van a encomendar. Entonces, bueno, en primer lugar, cabe decir que en México el sistema de gobierno o la forma de gobierno tiene una clasificación desde el punto de vista de los gobiernos, y es que pues tenemos lo que es el escenario federal, el ámbito de los estados de la República Mexicana y finalmente pues los municipios en México. Entonces, por eso en esta lámina que ustedes están visualizando, pues se dan cuenta que se señala que, bueno, el Congreso de la Unión es el que determina, aprueba las leyes que se van a dar en el orden federal, leyes que van a aplicar para los estados y para los municipios que tiene la República Mexicana. Entonces, las materias en cuestión de la legislación a nivel federal están especificadas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, el derecho, el papel del derecho federal, que es uno de los temas a abordar hoy, pues se va a vincular principalmente con lo que va a ser la organización y la estructura de la República Mexicana con otros países. Nosotros hemos escuchado tal vez, y aquí va a ser muy común discernir que bueno, quien establece las normatividades para todo el país, pues en primer lugar es el gobierno federal, y en esas características de las normas que son generales, que son universales, pues en un sistema federalizado, nacionalista,
en un sistema que tiene características nacionales, características de soberanía, características de federación, pues los estados de la República Mexicana y los municipios deberán de apegarse a en este caso, a lo que marca el derecho federal a partir de todas las leyes que son aprobadas por el Congreso de la Unión. En ese sentido, vamos ahora al otro ámbito que sería el ámbito local o estatal, en donde las autoridades de los estados permanecen y están sometidos al derecho vigente en cuanto a lo que se conoce un estado de derecho formal o material. Y bueno, parte de la idea es mantener unión y seguridad nacional en esa confederación de estados que componen la República Mexicana. Por supuesto, siempre creando un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Y entonces toda acción social que se crea, pues va a estar sustentada justamente en las normas. Entonces, dicho de otra forma, los estados de la República Mexicana, llamados también entidades federativas, y que bueno, a la fecha tenemos 32, en el norte, en el centro, en el sur, como Nayarit, Baja California, Sonora, Sinaloa. En el otro extremo, pues tenemos Yucatán, Campeche, en el centro, pues el Estado de México, Puebla, Querétaro, y así suman los 12, recientemente pues la Ciudad de México, que ya es considerada también una entidad federativa. Entonces aquí lo peculiar es que cada entidad federativa también va a contar con su legislación, que en este caso van a aprobar las legislaturas de los estados, que están integradas también por diputados. Ellos son los que se encargarán de aprobar, de hacer todo el procedimiento jurídico para que una norma pues pueda aceptarse en función de satisfacer algunas necesidades o resolver algunos problemas que hay en la sociedad. Entonces, tanto el orden federal tiene leyes, crean leyes para todos los estados y municipios, por eso se llama el derecho federal, pero también todos los estados pueden crear también leyes y por eso se llama el derecho local, ¿sí? Y después veríamos la siguiente, que sería el derecho municipal. Este ámbito, pues obviamente involucra a todos los municipios de la República Mexicana, que actualmente son de manera aproximada como 2,400 y algo. Entonces, también se clasifica el derecho en derecho municipal y ahí va a prevalecer, a desarrollarse aquella normatividad que va a ir directamente vinculada en el caso de los municipios. Esto desde los llamados ayuntamientos, que son órganos colegiados con la autoridad legislativa para llevar a cabo todo esto. Por eso es que, como ustedes están visualizando la lámina, el derecho municipal es el que va a regir la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas municipales. Y en este caso, el municipio es considerado una sociedad natural que va a estar en medio de la familia y el Estado. Y bueno, el legislador da al municipio un determinado régimen u organización jurídica que varía según las épocas y los países. Entonces, por ejemplo, un reglamento que se aprueba en los municipios desde el ayuntamiento como órgano colegiado y que es un documento muy conocido, que se publica el 5 de febrero de cada año, es justamente el bando de policía y buen gobierno. Entonces, cada municipio en México tiene un bando de policía y buen gobierno, que es un reglamento para los habitantes de esa circunscripción geográfica y que, bueno, es aprobado desde el ayuntamiento. Entonces, nos damos cuenta en esta clasificación y división del derecho que además de otras ramas en las que se divide, bueno, esta es una de ellas, el derecho federal, el derecho local y en este caso el derecho municipal. Vamos a seguir compartiendo. En ese sentido, a manera de comentario, en un país como México, que está organizado de manera federal, se distinguen entonces 3 niveles de gobierno. El federal comprende toda la República Mexicana, el estatal y el municipal, que tienen su reflejo en los distintos tipos de derecho, como ya hemos mencionado. Algunas características del derecho federal, estatal y municipal.
Bueno, el federal se vincula con la estructura y organización de la República Mexicana y sus relaciones con otros países. Y un ejemplo de ello, pues, es lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En el caso de los estados de la República Mexicana, pues se comprende el estatal, que como su nombre lo indica, tiene una relación en cuanto a la forma de organización y funcionamiento de cada estado, de cada entidad federativa, pero con dos limitaciones. La primera, en su organización, que su organización sea en forma de gobierno republicano, representativo y popular, y para el caso del Estado de México se estipula además soberano. Y por el otro, en el otro extremo, teniendo al municipio libre como la base de su división territorial y de su organización política y administrativa. En este caso, como ejemplo, pues así lo establece el Código Penal del Estado de Chihuahua. Ahora, ¿qué es entonces el derecho federal? Bueno, es el derecho que regula las competencias y conflictos entre los estados que componen a ese país. Eso es el derecho federal. ¿Qué es el derecho local? Bueno, el derecho local es una rama del derecho también en donde que se dedica principalmente en todo lo relacionado a ese espacio territorial llamado localidad o entidad federativa. ¿Y cómo podríamos definir entonces el derecho municipal? Bueno, es una rama autónoma del derecho que tiene por objeto el estudio del municipio en sus diferentes aspectos políticos, administrativos, fiscales o impositivos, así como la planeación y urbanismo en cuanto a todo lo que implique el proceso y consecuencias jurídicas, y los elementos son ramas autónomas del derecho. Entonces, por eso el estudio del municipio en sus aspectos políticos, sociales, administrativos y fiscales, así como la planeación y el urbanismo, son parte del derecho municipal, como lo establece bien el jurista Quintana Roldán. Vamos a ver lo que sigue. Ahora vamos a entrar al tema 3.9. No sin antes decir que la idea en esto, como poníamos en el objetivo, era examinar justamente el derecho federal, local y municipal. Justo es decir que el municipal podríamos decir que depende y está relacionado del derecho local, y que a su vez el derecho local depende y está relacionado del derecho federal, y que entre los tres hay una unión derivado de un marco jurídico general que es suscitado a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que también entre ellos, por las características que tiene México, hay un vínculo muy, muy amplio en diversos tenores del quehacer gubernamental, y que entonces en el derecho federal se establecen las bases principales sobre las que se va a regir tanto el derecho local como el derecho municipal. Entonces ahora veamos el tema 3.9, que era justamente las ramas especiales del derecho. Y bueno, hay una serie de divisiones, hay una tipología muy amplia, y aquí estamos presentando una, y que son consideradas ramas del derecho. Y tenemos el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral y el derecho internacional. Entonces son 7 ramas especiales del derecho, y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, cuáles son sus características, algunos ejemplos, toda vez de que el profesionista de la licenciatura en Derecho, pues en algún momento de su vida, de acuerdo a las oportunidades que se le presenten, pues tiene que llevar a la práctica esto, tiene que conocer la esencia de cada uno de algunas de las principales ramas del derecho. Y bueno, en esta ocasión, pues estamos nosotros aquí compartiendo las principales, sumado al material audiovisual que ustedes estarán revisando para la actividad que se encomendó. Y entonces aquí tenemos otros temas. Bueno, primero,
Las ramas del derecho comprenden un grupo de normas que por referirse a distintos sectores individualizados de la vida en sociedad se relacionan entre sí y constituyen campos de interés distintos, no obstante que se apoyan en principios comunes. Entonces, por un lado tenemos el derecho público, que hace referencia a la estructura y organización estatal y a las relaciones de estudio con los particulares en el derecho público. Las partes de la relación no están en plano de igualdad. Una de ellas está subordinada al poder de la otra. Entonces, por esa razón, se caracterizan por lo siguiente. 1, el poder de imperio que tiene la administración, o sea, el Estado en su funcionamiento impone sus decisiones. Y lo que decíamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dice que la planeación en México será derivada de algo que se llama Sistema Nacional de Planeación Democrática. De ese artículo hay una ley reglamentaria que es justamente la ley de planeación, y en ese artículo y por consecuencia en esa ley pues se señala muy puntualmente que tanto los estados de la República Mexicana como los municipios se tendrán que apegar a los principios rectores del Sistema Nacional de Planeación Democrática en México. En la Constitución y en esa Ley General de Planeación se establecen los principios, la forma de organización y funcionamiento de lo que va a ser la planeación en México para los ámbitos gubernamentales. En ese sentido, se da cuenta en esta primera característica de que el Estado, en su funcionamiento, se le imponen sus decisiones. La segunda característica es que el principio de legalidad, el Estado solo podrá actuar para dar cumplimiento de sus funciones si existe una ley que lo autorice para ello. Justo en el ejemplo que podemos, que acabo de nombrar y que podemos recitar, y es justamente esto. El Estado actúa para dar cumplimiento a sus fines si existe una ley que autorice para ello, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, la ley de transparencia. Desde que esta ley se publica, todos los estados de la República, el gobierno federal y los municipios tienen ciertas tareas en materia de transparencia que también deriva de una ley en materia de transparencia, que sin esa ley los gobiernos de distintos colores pues no tendrían que dar cierto cumplimiento, pero el que exista la ley pues los lleva a cubrir ciertas directrices que establecen esas mismas leyes. La tercera característica tiene que ver con las relaciones de subordinación. ¿Por qué? Bueno, primera quedamos que la primera característica es el imperio del poder, porque se imponen decisiones. La segunda característica es el principio de legalidad, y que dijimos ahí que hasta que una ley lo autoriza, se hacen determinadas acciones. Si no hubiera una ley que lo autorice, pues la gente no lo haría. Tercera característica, la relación de subordinación. Y aquí el Estado siempre está en condiciones de superioridad frente a otros sujetos particulares que son subordinados. Y aquí cabe la pena decir, por ejemplo, en el caso del Código Penal. A nivel federal tenemos un Código Penal en donde se establecen las directrices de lo que va a regular el Código Penal para una sociedad, y a partir de ese código, pues sirve como ejemplo, como comodín, como modelo. Todos los estados de la República también cuentan con su Código Penal. No igual al federal, pero muchas de las directrices están plasmadas ahí. De ahí que ese principio de subordinación, ¿no? Entonces, los municipios, los estados están subordinados en materia de planeación, están subordinados en materia de urbanización, están subordinados en materia de transparencia,
están subordinados en materia de turismo, están subordinados en materia ambiental, etcétera, etcétera. La cuarta característica son los fines. Y aquí se nos dice que no son libres, sino que están determinados de antemano para lograr principios de bienestar común. Es decir, tanto los estados como los municipios, de acuerdo a las normatividades federales, locales y municipales, pues el fin va a caer en algo común para todos, que es el bienestar. Entonces, las leyes, aunque muchas veces no responden a los intereses particulares, sino a los generales, pues lo que buscan es esto, ¿no? En este sentido, integran este ámbito de derecho público las ramas del derecho administrativo, el constitucional, el penal, el procesal, el laboral y el derecho tributario. Y vayámonos a la siguiente. Entonces, en este orden, el derecho administrativo, y que en algún momento nosotros ya aquí nos hemos familiarizado un poco con los materiales que hemos compartido y las presentaciones de ustedes en las sesiones, habrá que tener presente que el derecho administrativo no es otra cosa que un conjunto de normas que regulan tanto la organización como el funcionamiento y las atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y también con otras administraciones públicas, en una diversidad de órganos. Por ejemplo, los requisitos para pedir una licencia de obras o de casa, los modos de acceder a la función pública, las exigencias para solucionar una subvención. Eso es justamente lo que le va a tocar al derecho administrativo. Ahora, otra rama especial del derecho es el derecho constitucional, que también se llama derecho político. El derecho constitucional, bueno, pues tiene fuentes que son las primarias y las secundarias, tiene una importancia en materia gubernamental y política, y también tiene un objetivo que, bueno, es dar cumplimiento a la normatividad que va a regular a estos ámbitos de gobierno. Después tenemos el derecho penal. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser un conjunto de normas que recogen los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para la prevención de la criminalidad. Entonces, se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a una determinada sanción, conocidas con el nombre específico de penas. Eso es lo que corresponde al derecho penal. Ahora, el derecho procesal. ¿Qué se entiende por derecho procesal? Bueno, es otra rama del derecho especial y que va a tener por objeto igual, regular el funcionamiento y la organización y las atribuciones, pero ¿de quién? De los tribunales de justicia, y a su vez la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Eso va a ser en cuanto al derecho procesal. El derecho laboral es otra rama especial del derecho y, bueno, sus principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. Entonces, pues tampoco hay que dejar de lado este tipo de rama especial del derecho, y que va a tener sobre todo esta parte de la tutela del trabajo humano, productivo y libre, por cuenta ajena. Ahora vamos a otro tipo de rama especial del derecho, y tiene que ver con el derecho tributario. Bueno, este concepto, denominado derecho fiscal, se va a encargar de estudiar las leyes a partir de las cuales el gobierno local manifiesta su fuerza tributaria con la misión de conseguir a través del mismo ingresos económicos por parte de las personas y de las empresas, y que son los que le permitirán cubrir el gasto público de todas las áreas del costado. Entonces, hemos comentado en otro momento
que muchos actos de la actividad humana en sociedad pues han llevado a ser legislados principalmente pues por el incumplimiento de algunas personas para con estas medidas, o también en otros casos pues a la no aceptación de la norma, ¿no? Y me parece que un tema que ha sido muy cuestionado y que nos está costando mucho como sociedad es este asunto de la parte que tenemos que pagar de impuestos, y que pues muchas veces pues hay otros asuntos que se anteponen, otros asuntos que de repente se les tiene que dar prioridad, y pues la gente, al menos en México, no tiene una cultura del pago de impuestos. Y creo que eso ha hecho que pues se fortalezca, se ve la necesidad de trabajar el derecho tributario. Ahora, otra rama especial del derecho es el derecho privado. ¿Que cómo se va a conseguir? Bueno, como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares y que se aplican al Estado cuando actúan como tal. Entonces, aquí tenemos que los principios fundamentales de ese derecho privado son la autonomía de voluntad de cada una de las partes, y que persiguen sus propios intereses, y el principio de igualdad son los sujetos de derecho que se encuentran en un plano de igualdad en el marco de los actos privados. Entonces, esas van a ser las normas jurídicas consideradas dentro del derecho privado. Ahora vamos a ver en este caso cuáles son otra rama del derecho civil. Y esa rama del derecho civil pues se concibe como un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares en materia de personas, familias, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Entonces, como nos damos cuenta, pues en esto radica. Ahora viene otra rama del derecho especial, que es el derecho mercantil, y que va a ser aquel que regula los actos de comercio y la actividad comercial. Eso es lo que le corresponde. Por eso, en algún momento, cuando comentaba con ustedes, estudiantes, pues les decía que esta es una muy bella profesión, la licenciatura en Derecho, pero que es un mundo muy grande de todo lo que abarca, de todo lo que implica, y sobre todo, ¿no?, que también ha entrado en un fenómeno de adecuación a los cambios que hay en la sociedad, ¿no? Porque recientemente pues ya tenemos el derecho informático, derivado justamente de los problemas cibernéticos que hemos tenido. Y bueno, no solamente la tecnología o X bien se va perfeccionando a nivel de innovación, sino que también el derecho como disciplina también se va ampliando, diversificando de acuerdo a los cambios que va teniendo la sociedad. De ahí que estemos viendo ahorita que el derecho civil, que el derecho mercantil, que el derecho fiscal, etcétera. Ahora, tenemos en otro sentido el llamado derecho internacional privado. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues es justamente dirimir los conflictos de jurisdicción internacional, ¿sí? Conflictos de la ley aplicable en ese momento, y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Nada más es esa parte, y tenemos otra rama que es el derecho internacional privado. Ahora, si nos adentramos un poquito más, vamos ahora nosotros a compartir cuáles serían las ramas especializadas del derecho administrativo. Hace un rato, cuando empezamos a ver todo esto, decíamos, bueno, ¿cuáles son las ramas especiales del derecho? Y como ustedes ya lo vieron en pantalla, es el civil, el mercantil, el privado, el internacional privado, el administrativo. Pero ahora vamos a ver dentro del administrativo cuáles son esas ramas especiales del derecho, para ir como que diferenciando el campo de acción
y sobre todo, pues abriendo el abanico de todas aquellas ramas especiales del derecho en las cuales pues los profesionistas de esta licenciatura pues podrían especializarse en alguna de ellas, ¿no? Entonces, en un primer momento se comenta aquí que la ciencia del derecho administrativo, de entrada es un género que, en donde pueden quedar encuadradas varias materias y que van resurgiendo con la constante ampliación de las actividades del Estado y constituyen nuevas ramas del derecho, consideradas como administrativas, bien sea porque se realizan a través de unidades que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, porque objetivamente son ramas administrativas que quedan o que tienen una estrecha relación con el derecho administrativo, que a su vez van adquiriendo autonomía, pues su objeto de conocimiento es propio y tiene un régimen y una sistematización independiente o tienden a ello. Vamos a ver en este sentido lo que sigue. Bueno, ¿cuál es una de esas ramas del derecho administrativo? Pues es en materia de agricultura, en donde de agricultura y ganadería tenemos también el derecho forestal, agrícola, ganadero. En materia agraria, pues el derecho agraria y el relativo a los terrenos nacionales, comunales, así como el de la colonización. Ahora vamos a ver aquí. En materia de comunicaciones y transportes, pues también tenemos el derecho de transporte ferroviario, por carretera y marítimo. Tenemos el derecho de telecomunicaciones, derecho relativo a la telecomunicación vía satélite, el aéreo y el postal. Veamos otra. En materia educativa, tenemos también el derecho educacional, universitario, de autor y de las profesiones. Esa es otra clasificación que existe. Ahora veamos estas otras ramas y ahora es en materia de defensa y seguridad. Sobre todo aquí que nosotros pues tenemos los derechos militar, educacional, militar penal, seguridad social, militar, sanitario militar, laboral militar y derecho naval. Y justo aquí quiero compartir con ustedes a manera de ejemplo, pues un asunto que ahorita pues sigue todavía muy polémico y que a veces nos causa discordias, confusiones y bueno, por lo tanto distintos puntos de vista controversiales, ¿no? Y es justamente que hace unos días pues se aprobó la reforma en materia de seguridad nacional y que consiste fundamentalmente en la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército y a la Marina. Y que bueno, eso ha suscitado una serie decía yo, de polémicas. Y bueno, por un lado, algunos dicen que se van a militarizar las calles, otro grupo dice que pues una cosa es el ejército, la marina, y que otra muy distinta es la Guardia Nacional, que no tiene por qué intervenir el ejército y la marina en la seguridad pública en las calles, y que la Guardia Nacional pues no tiene pues por qué ser casi igual que el ejército o la marina, porque ellos vienen con funciones estrictamente específicas y que están marcadas en la Constitución. Y bueno, al final del día, pues nosotros, como ya nos percatamos, pues la reforma ya se aprobó, ¿no? Entonces, esa reforma en donde la Guardia Nacional pasa al Ejército y a la Marina, y sobre todo para trabajar la seguridad pública en las calles, pues ya quedó así y va a seguir así hasta el 2028. Entonces, yo creo que algo que no debemos de dejar de lado es que en el fondo de todo esto, ¿por qué se hace? Porque venimos arrastrando ya desde hace muchas décadas un grave problema que nos está lastimando mucho como sociedad,
que está causando el caos, el desorden, y es justamente la inseguridad pública. Tenemos asaltos a pie de carretera, secuestros a mano armada, violencia de todo tipo. Entonces, la intervención de la delincuencia organizada ha venido a dramatizar y a empeorar todo esto. En el dicho de algunos, la corrupción al interior de la policía, la ineficiente capacidad de las policías municipales. Hace un rato que veíamos el derecho municipal para atender o para defender a la población de una serie de delincuentes, pues cada día es más ineficiente. Entonces, la idea de esta reforma en materia de seguridad pública me parece que es válida, porque pues se trata justamente de sumar ellos esfuerzos para ayudar a la gente en las calles cuando tienen estos problemas. Entonces, sabemos nosotros que la vida política es muy controvertida, para unos muy compleja, para otros dudosa, para otros poco clara y así. Lo único que yo pongo al centro de la mesa es que sí necesitamos el apoyo de la seguridad pública, independientemente cómo esta esté integrada, para los ciudadanos, para las personas, ¿no? Porque pues lamentablemente no hay día que en México o en alguno de sus estados o en alguno de sus municipios pues no estén pasando cosas que la verdad son irreparables, como la pérdida de vidas humanas, cosas que, por ejemplo, esta parte de los secuestros, gente extraviada que desapareció de repente, que a la fecha pues no se sabe de ellos. Entonces, en los últimos 20 años estos problemas han crecido de una manera tremenda, y bueno, por eso es de que también una clasificación del derecho es todos aquellos que tengan que ver con en este caso, pues el orden, la paz y la tranquilidad. Ahora tenemos el derecho en materia económica. Y bueno, tenemos en ese sentido el derecho de fomento económico industrial, el de transferencia de tecnología, el de inversión extranjera, patentes y marcas, pesca, prosas y medidas estadísticas, cooperativo de regulación de precios de productos básicos y la protección al consumidor, de comercio exterior y de planificación, ¿no? Nosotros, ahorita me viene a la mente pues una situación que hace ya algunos años tuvo muchas discusiones en las organizaciones de la sociedad civil, y que tenía que ver esta parte de que los productos que tuvieran demasiados azúcares, pues tuvieran una etiqueta en donde se pusiera como que una alerta para las personas que consumían estos productos, pues del elevado azúcar o del elevado ingrediente que tenían, y que por supuesto en algún momento van a dañar su salud. Entonces, dentro de toda esta discusión, argumentación, pues hubo posturas también de parte del derecho, ¿no? Porque bueno, o sea, si bien el derecho es un conjunto de normas que van a regular las conductas de los seres humanos, pues también el derecho, obviamente, a través de sus leyes busca en determinado momento prevenir, colaborar, coadyuvar, a que, bueno, donde no se esté llevando esto por X o Y razón, pues bueno, se pueda actuar y bueno, tener menos secuelas en este sentido. Entonces, lo que vimos con los productos al ponerles esta leyenda de exceso de azúcares, exceso de etcétera, pues no sé en este momento cuál haya sido el impacto, si la gente al tener esas etiquetas ha dejado de consumir eso porque es dañino para su salud, o bajaron las ventas o siguieron igual. Yo creo que sería muy interesante en algún momento pues hacer una investigación sobre esa parte. Bueno, ahora tenemos el derecho en materia de gobernación. Bueno, hace un rato veíamos en el 3.8 de nuestro temario
que existe el derecho federal, el derecho local y el derecho municipal en materia de gobiernos, pero aquí se nos comparte otro tipo de derecho especializado en la rama del derecho administrativo, que es justamente, por ejemplo, el derecho electoral, de población y de migración, cinematografía, de cultos o imprenta y prensa político penitenciaria, de rifas, juegos y sorteos permitidos. Entonces, bueno, el derecho en materia de gobierno lo tenemos desde la parte electoral, que por cierto, cabe mencionar que en este momento de la vida de México también está en proceso justamente una reforma electoral, que a lo mejor ustedes ya han escuchado o leído en las redes sociales, en la televisión abierta, no sé. Y justamente es una de las segundas reformas, la reforma electoral que está plasmada en este gobierno y que, bueno, entre otras cosas, está proponiendo que ya no sean 500 diputados los que vamos a elegir o los que van a estar en el Congreso de la Unión, sino que de 500 baje a 300. Y en el caso de los senadores, que también el número se pueda reducir, por ejemplo, también que el INE sea el que se encargue prácticamente de todos los procesos locales, federales, estatales y municipales. Entonces, bueno, el derecho en materia de gobierno, por eso comprende esto, ¿no? El electoral, el de población y de migración, el cinematográfico, el de cultos, el de imprenta, el de prensa, el político, el penitenciario, el de rifas, el de juegos o el de sorteos permitidos. Y pues todo esto, pues ¿qué creen? Está regulado ya en el derecho mexicano, pues porque, bueno, la población ha crecido, las necesidades han crecido, los problemas han crecido y pues tal parece que en ese tenor pues también las ramas del derecho pues se van diversificando y yo lo decía hace un momento, ¿no? Ahora tenemos el derecho cibernético, ¿no? El derecho, incluso también tenemos ya de algunos años el derecho ambiental. Vamos a ver qué otra cosa tenemos para compartir. Hay otro tema en donde también ha habido en el marco del derecho público y del derecho administrativo como que otra rama importante del derecho y que es en cuanto al área de Hacienda y Crédito Público, y entonces encontramos que hay ramas específicas del derecho en este ámbito que son el derecho aduanero, arancelario, bancario, de crédito, fiscal, tributario, financiero, mercantil, y que, bueno, hay una planeación presupuestal y de control de evaluación en los organismos del Estado. Entonces, no sé si de repente pues podríamos coincidir que las ramas del derecho han sido cada vez más amplias, más diversas, porque la población es mayor, porque las instituciones van creciendo, porque los problemas son mayores. Por ejemplo, ahorita en la imagen pues tenemos a un sector pues que en cierto momento exclama y dice cómo se lleva toda esta parte de los aranceles del derecho aduanero, bancario en México, y bueno, tenemos al Consejo Coordinador Empresarial, que en este caso pues son los que resienten todos estos cambios y todas estas subramas que ha habido del derecho, ¿no? En donde se busca que ellas pues sean partícipes de los desórdenes que se dan en estas materias, ¿no? Vamos a ver que también hay otro derecho especializado en materia de obras públicas, pues encontramos ante todo ahí el derecho de la construcción, y también tenemos la parte del derecho portuario, el patrimonio nacional, que estaría relacionado con el derecho relativo a los bienes del Estado, su administración y su uso. Y por cierto, en materia de urbanismo, pues tenemos lo relacionado a los asentamientos humanos en general del derecho urbanístico. Pasemos a la siguiente. Bueno,
Hay otra rama del derecho administrativo que son los recursos hidráulicos, y en ese sentido el derecho relativo a la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, las relaciones exteriores, derecho consular, diplomático e internacional público. En materia de salubridad y asistencia, los derechos de seguridad social, sanitaria y asistencial. Entonces, les decía yo, hay tantas y tantas ramas del derecho donde, pues seguramente ustedes, de acuerdo a sus intereses profesionales, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su visión de su vida profesional, pues seguramente se estará especializando en alguno de todos estos tipos de las ramas especiales del derecho. Ahora, hace un momento comentaba también que una rama especial derivada del derecho administrativo era en materia ambiental, que en este caso se está refiriendo a la materia ecológica y que está vinculada con la contaminación ambiental, y bueno, se constituye algo que se llama justamente el derecho ecológico, y que por cierto tiene una ley en materia de equilibrio ecológico que se llama LEGEPA, una ley muy completa, una ley muy amplia, una ley muy específica que pues que ante todo se está encargando de justamente de ver todo lo relacionado a los ecosistemas, al ambiente, a la flora, a la fauna, al aprovechamiento de los recursos naturales. Y bueno, hay otra área que también es una de las ramas especiales del derecho y que es en materia laboral, en materia de trabajo. Y justamente se enclausta en algo que incluso hace un rato ya veíamos, que es el derecho laboral, y que se relaciona al procedimiento laboral y de la previsión social. Entonces también tenemos el derecho del turismo, el derecho del deporte, el derecho de la cultura, una serie de cosas. En consecuencia, pues hay algunas ramas del derecho administrativas especializadas que tienen una íntima relación con casi todas las oficinas administrativas, y son el derecho laboral administrativo o burocrático, el relativo a la organización y funcionamiento interno de los diversos órganos de la administración, el de la infraestructura administrativa, y por último, también tiene la importancia del derecho registral, ¿no? Ese es otro. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, el estudio de la clasificación y división del derecho es imperativo. Ya esto a modo de conclusiones, o sea, ahorita la primera parte estuvimos compartiendo material que nos permitiera diferenciar entre el derecho federal, lo que le toca, el derecho local, que comprende, que le toca, y el derecho municipal. Y después compartimos con ustedes una división, clasificación del derecho amplia, de las ramas especiales del derecho, en donde hemos visto más de 10 ramas. Y bueno, entonces ahorita pues nos toca hacer entonces algunas conclusiones. Y por eso comento en esta diapositiva que el estudio de la clasificación y división del derecho es algo imperativo que nos permite visualizar el campo laboral del profesionista, y también con el fin de analizar la importancia de su conocimiento en la regulación de la conducta de instituciones. Entonces, como se darán cuenta, son muchas ramas, ¿no? En donde creo que lo valioso acá es que ustedes puedan tenerlas en un listado y que vayan familiarizándose con lo que le toca a cada una. Y sobre todo, bueno, cuál es la que a mí me está interesando más para mi ejercicio profesional, ya sea porque es la más demandada, porque no hay mucha demanda sobre eso, o sea, en el número de cosas, ¿no? Entonces, en el objetivo de nuestra clase del día de hoy poníamos que íbamos a examinar la clasificación y el derecho, para ver principalmente cómo esto estaba relacionado con la conducta humana. Entonces, a la luz de toda esta clasificación
de las ramas especiales del derecho y del derecho federal, local y municipal, pues nos damos cuenta que muchos actos de la conducta humana en el campo, en el deporte, en la cultura, en la educación, en el ambiente, en lo laboral, en lo gubernamental, pues ya están reguladas por distintos tipos de derecho, ¿no? Y que el derecho justamente interviene cuando las conductas se dan de manera ilícita en esos ámbitos. Entonces, yo estaría cerrando esta sesión diciendo eso, además de la conclusión que está en mi diapositiva, pues que sí es muy importante que ustedes vayan familiarizándose con todas las ramas y que en algún momento se vayan inclinando a ser especialistas en alguna de ellas, porque ninguna de ellas ha caducado ni va a caducar, al contrario, se van actualizando las leyes, se van creando leyes más específicas, pues porque los problemas en la sociedad son miles y miles y miles. Y pues bueno, gracias en cuanto a esta sesión. Y pues bueno, en el día de hoy, pues de mi parte es todo en esta sesión del sábado 29 de octubre del 2022. Y bueno, les pido que consulten la grabación para completar parte de la actividad que en unos momentos estaré encomendando. Que tengan muy buena tarde y para mí ha sido un verdadero placer compartir este material y saludarlos desde este ámbito virtual. Que tengan muy buena tarde o muy buena noche y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.